Triunfando Devocional con Álvaro Serna Morales. Dos hombres, ambos muy enfermos, ocupaban la misma habitación de un hospital. A uno de ellos se le permitía sentarse en su cama cada tarde durante 1 hora para ayudarle a drenar el líquido de sus pulmones. Su cama daba a la única ventana de la habitación. El otro hombre tenía que estar todo el tiempo boca arriba. Los dos charlaban durante horas y horas. Hablaban de sus mujeres, de sus familias, de sus hogares, del trabajo, de su estadía en el servicio militar y donde habían disfrutado de sus vacaciones. Y cada tarde, cuando el hombre de la cama junto a la ventana podía sentarse, pasaba el tiempo describiendo a su vecino todas las cosas que podía ver desde la ventana. El hombre de la otra cama empezó a desear que llegaran esas horas en que su mundo se ensanchaba y cobraba vida con todas las actividades de colores del mundo exterior. La ventana daba a un parque con un precioso lago. Patos y cisnes jugaban en el agua mientras los niños elevaban sus cometas. Los jóvenes enamorados pasaban alegres, tomados de la mano y entre flores de todos los colores del arco iris. Grandes árboles adornaban el paisaje y se podía ver en la distancia una bella vista de la línea de la ciudad. El hombre de la ventana describía todo esto con un detalle exquisito y el del otro lado de la habitación cerraba los ojos e imaginaba las bellas escenas descritas por su compañero de habitación. Una tarde calurosa, el hombre de la ventana describió un desfile que estaba pasando. Aunque el otro hombre no podía oír la banda, podía verla con los ojos de su mente, exactamente como lo describió el hombre de la ventana con sus mágicas y poéticas palabras. Pasaron días y semanas. Cuando se pasa algún tiempo en un hospital, parece que las horas son más largas y los días corren muy despacio. Una mañana, la enfermera de día entró con el agua para bañarlos, encontrando el cuerpo sin vida del hombre de la ventana, que había muerto plácidamente mientras dormía. Tan pronto como lo consideró apropiado, el hombre aquel pidió ser trasladado a la cama al lado de la ventana. La enfermera le cambió encantada y tras asegurarse que estaba cómodo, salió de la habitación. Lentamente y con dificultad, el hombre se levantó sobre el codo para lanzar su primera mirada al mundo exterior. Por fin tendría la alegría de verlo él mismo. Se esforzó para girarse despacio y mirar por la ventana al lado de la cama y se encontró con una pared blanca. El hombre preguntó a la enfermera qué podría haber motivado a su compañero muerto para describir cosas tan maravillosas a través de la ventana. La enfermera le dijo que el hombre era ciego y que no podía ver ni la pared, y le indicó: quizás solo quería animarle a usted. Dos pensamientos de aplicación se me ocurren de esta historia. Primero, la generosidad. El hombre de la ventana, a pesar de su ceguera, quería darle vida, ánimo, fe y entusiasmo a su amigo para que se reanimara cada día a pensar en la vida que le esperaba cuando saliera del hospital. Su generosidad nunca fue detenida por lo difícil de su enfermedad o por la inhabilidad de su ceguera. La generosidad cambia la manera de pensar y de ver las cosas. La generosidad manifiesta el carácter de Dios en nuestras vidas, pues la generosidad es dar y hacer libremente el bien sin esperar nada a cambio. Y la generosidad es más que el dinero, pues se hace con lo que no tiene precio: el amor. La generosidad no está limitada a circunstancias. La generosidad es un asunto del corazón. La generosidad es compartir el favor de Dios con el cual Él nos ha bendecido. Y la segunda aplicación que podemos aprender de esta historia es el tema de cómo ver la vida en momentos difíciles. Podemos ver las circunstancias con quejas, amarguras o negativismo, o verla con fe y optimismo. Podemos pasar los momentos de la vida pensando en lo que nos hace falta o aprender a disfrutar todo lo que tenemos. Y aquí cuenta
tu vida, tu salud, tu familia, tus amigos, el trabajo, el estudio y los bienes materiales. En la Biblia el consejo es el siguiente: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Así dice 1 Timoteo 6:8. Y luego en Hebreos dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. ¿Qué promesas? Aprendamos a sacar provecho de cada situación en que nos encontremos en un momento dado. Aprendamos a ser agradecidos con Dios. Aprendamos a disfrutar cada momento de la vida, con mucho o con poco que tengamos, y casi siempre es mucho. Aprendamos a ser agradecidos y generosos todo el tiempo. Nos bendecirá y bendecirá a otros. El hombre de la ventana de la habitación veía en su imaginación un mundo exterior hermoso, y al describirlo a su compañero lo hacía soñar que todo afuera era maravilloso. Lo hizo anhelar y ver luego todo lo que el ciego en su imaginación podía describir felizmente, para que así pudiera anhelar salir del hospital y disfrutar toda esa belleza creada por un hombre generoso y de fe. Señor, gracias por todo lo que tú nos das diariamente para disfrutar desde que comienza el día. Un sol hermoso, un cielo inspirador, o unas nubes que refrescan el día, unas gotas de agua que refrescan la tierra y nuestro cuerpo. Cada día es único, no se vuelve a repetir, es solo un día de oportunidades para ser generosos y bendecir a otros. Que aprendamos a estar contentos con lo que tenemos, a disfrutarlo y compartir para nuestra felicidad y también de los que podamos servir y ayudar. Que la generosidad la brindemos siempre para alegrar la vida de las personas, y la fe para ayudarles a realizar lo imposible. Amén y amén. No olvides suscribirte, dar like, comentar, promocionar con tu familia y amigos. Te esperamos en el próximo episodio de Triunfando Devocional.